que es la reforma procesal laboral, pero que en la realidad, después bajado a lo que sucede a los trabajadores y a las empresas, cambia sustancialmente cómo se realizan estos litigios o estos juicios laborales. Así que, Lucas, gracias por venir. Santi, muchas gracias, Bien. como todos los viernes, Bien. Intentando bajar a la tierra un poco el derecho. Claro. Bien. Bueno, hablábamos un poco de qué significa la reforma laboral primero. Sí. El primer punto es que se ha notado... Es una reforma procesal, ¿no? Procesal laboral, o sea Bien. que solamente lleva a Córdoba, a la provincia de Córdoba. Bien. ¿Esto qué nos da? Nos da la particularidad de que los procesos en Córdoba tenían una duración extremadamente larga. Se dividía en dos partes el proceso, muy parecido al proceso penal, una parte instructiva y una parte de juzgamiento, digamos. Bien. Esto provocó que durante el proceso de la ley, del transcurso de la ley, que más o menos ya tenía 20 y pico de años, casi 30 años, las cámaras del trabajo, que son las que definen el juicio, empiezan a tener saturaciones de hasta 3 años para poder ingresar a la causa, tomar la causa. Claro. ¿Esto qué nos dio una necesidad imperiosa de poder hacer una reforma sobre la ley de procedimiento. Porque vos imaginate, yo hacía un juicio laboral por X motivo y podía estar 10 años, y ¿qué es lo que se decía siempre? Claro, ¿qué es lo que se decía siempre? Bueno, hacer un juicio laboral, sí, dale, pero vas a tener 10 años para resolver. Hay un promedio entre 5 y 8 años de resolución de los juicios. Claro. Demasiado extenso, y tanto los convenios de OIT como los convenios de la Corte Interamericana, como los pactos interamericanos y los pactos de derechos humanos condenan estas demoras en la justicia, porque habla claramente del acceso a la justicia como derecho fundamental y el derecho laboral principalmente. Entonces, ¿cuál es el cambio que se provoca principalmente? Primero, se dividen en dos, se sigue dividiendo en dos el proceso, pero va a definir para determinados juicios un juez que se llama juez laboral o juez del trabajo, que en este momento se está haciendo el concurso justamente. Bien. Y que van a estar en Córdoba, la provincia de Córdoba lo va a dividir, se van a ir llevando, digamos, segmentadamente, pero por ejemplo, en la ciudad de Córdoba va a haber 12 jueces laborales del trabajo, Carlos Paz va a tener uno, Jesús María va a tener uno, Altagracia va a tener uno y Río Primero. La primera sección, lo que se llama la primera sección. Sí. Obviamente Carlos Paz, Río Primero, Jesús María y Altagracia van a demorar un poco más, pero se supone que tienen que ingresar a trabajar después de un año de puesta en vigor de la ley. Eso significa que el año que viene, si todo sale bien, podemos empezar a tenerlo. Y después, ¿qué es lo que dicen? Los jueces laborales van a definir en 3 cuestiones. La primera es despido sin causa. La segunda es en cuestiones de RT. Y la tercera es cuando el juicio laboral sea arreglado entre las partes. Esos 3 procesos, los convenios. en esos 3 procesos va a actuar el juez de primera instancia. Se va a homologar y va a quedar finiquitado. Bien. ¿Esto para qué se provoca principalmente? Para acelerar cuestiones que son lo que nosotros llamamos de cajón. Los juicios de RT primero tienen que pasar por la comisión médica. Una vez que pasan por la comisión médica, bajan a los juzgados, siempre y cuando no haya acuerdo. Entonces, para agilizar estos procesos, salen mucho más rápido con el juez laboral. Igual que cuando hay un despido sin causa. Despido sin causa, se sabe cómo es la cuestión, es una cuestión más de liquidación, se intenta hacer más rápido. Bien. Todos los otros juicios van a tener el trámite ordinario, que los va a definir la Cámara. Bien. Claro, pero esto ya quitaría, desabarrotaría el ingreso a las cámaras. Es la idea, es la idea. Hoy debatiendo con Ximena, con mi mujer, que también es abogada laboralista, planteaba, el problema más grande, y seguramente se va a tener que ir adaptando la ley, es que los juicios laborales, en alguna parte, y la mayoría, principalmente en los lugares como Carlos Paz, tienen una parte del trabajo en negro. Claro. Entonces, los juicios abreviados, que son estos 3 que nosotros hablábamos, ¿cómo los vamos a hacer si siempre hay un pedacito de la parte en negro? Claro. Salvo que vos decidas reclamar solo la parte en blanco para acelerar el proceso. Exactamente. Que el abogado tuyo te puede decir, bueno, mira,
si vamos a reclamar todo lo que te deben, por ejemplo, vamos a 10 años. Claro. Ahora, si vos querés reclamamos solo lo que es en blanco, por ahí arreglamos en 2 años, lo tenemos listo. Sí, la idea es que estos procesos sean muchísimo más rápidos. Bien. ¿Por qué? Porque además el juez del trabajo va a tener una audiencia, la ley dice una audiencia que en realidad son 3, que divide en 3 partes. Una audiencia que va a ser de prueba, en la que las partes van a ofrecer la prueba, el juez va a decir, esto sí, esto no, esto tampoco, los testigos son estos, listo, se cierra, vamos, y eso tendría que tardar en 6 meses, tendría que estar cerrada la causa. Bien. Y los otros, la otra audiencia es la audiencia testimonial, que se agiliza la cuestión, porque si no tenemos que esperar casi 5 años en ir a Córdoba. Y la tercera audiencia es una audiencia de conciliación, una audiencia llamada del 58, que intenta que con el proceso cerrado las partes intenten llegar a un acuerdo. Si no llegan a un acuerdo, vamos a la Cámara. Bien, bien. Bueno, a ver. O sea que la Cámara va a llegar todo armado, todo el paquete armado. Claro. Pero bueno, es interesante el hecho de que para muchos trabajadores, lo que decías vos, la OIT o las convenciones internacionales interamericanas, bueno, tratan de que estos juicios sean más rápidos, con mayor celeridad, porque si no, siempre termina perjudicado el que menos poder, en este caso económico, tiene, Sin porque duda. pasa muchas veces que los trabajadores terminan abandonando los juicios. No, y además... No los terminan abandonando porque dice, ya está, no puedo seguir más. No solamente abandonando, hay particularidades que se dan. Nosotros en el estudio hacemos mucho, de hecho, la mayoría somos, tanto mi mujer como yo, somos especialistas. Bien. Y lo que nos pasa mucho es que vos iniciás un juicio, vas a la Cámara, que tarda 2 años en llegar o 1 año tarda en llegar a la Cámara. La Cámara tarda 2 o 3 años en abocarse, o sea, agarrar el expediente y decir, bueno, lo voy a estudiar. Y vos tenés que llamar a los testigos, ya pasaron 4 años. Claro. Somos muy pocos los que tenemos el mismo celular en los últimos 4 años. Sí, claro. Son pocos los tipos que no se mudan o se van a... Claro, entonces tenés que buscar testigos nuevos. No podés poner testigos nuevos. Ah, bueno. Claro. Tienen que ser esos 6 testigos que pusiste hace 5 años atrás. Claro. Llamás a los testigos, ponele que ubicás 1, 2, 3, los llamás y los sentás. Listo. ¿Usted se acuerda del señor? No me acuerdo porque lo vi 2 veces capaz. Claro. Entonces, los procesos comienzan a ser mucho más injustos. Claro, se desvirtúa. Más pasa a tener una cuestión de ver cómo fue de saber realmente cómo fue la cosa, en que el camarista tiene que adivinar cómo fue la cuestión. ¿Esta ley fue impulsada desde la propia justicia o Hubo un trabajo muy particular del Ministerio de Justicia en su momento, trabajado por el doctor Angulo, que hoy pertenece al TSJ. Sí. Él es el impulsor de esa ley, el que lo ha trabajado. Lo trabajó en un primer momento con el Colegio de Abogados y con la Federación de Magistrados. Bien. Avanzaron mucho en ese contexto. Yo creo que hay algunas cuestiones muy mejorables de la ley. Por ejemplo, esto que yo te decía. Para mí tendría que ser el juez de primera instancia el que defina sobre algunas otras cuestiones y no pasarla a las cámaras, porque las cámaras van a terminar abarrotadas igual. Pero lo que sí en sí estamos notando, todavía no se implementó, empieza a correr a partir del 15 de abril, seguramente van a pasar 90 días más, porque están con el tema de los concursos de los jueces y determinando. Lo que hemos notado ya en algunas aplicaciones que tiene la ley en los fueros locales, es que produce una agilización del proceso. Claro. Eso sí se produce. Bien. El punto es que, bueno, no va a ser, lamentablemente no podemos decirle a un trabajador que va a cobrar en 1 año como está previsto el proceso, sino que va a tardar un poco más. Pero la idea en sí es que esto lleve un proceso bastante más corto que el anterior. Bien, bueno. Buenísimo, Lucas, gracias por esto. Bueno, esperemos que se implemente y que comience a funcionar aquí en Carlos Paz. La justicia va a tener que alquilar otra casa porque si hay un nuevo... Bueno, ese no tenemos tribunales, así que va a tener que alquilar otra casa por ahí. Tenemos nuestra propia Secretaría Laboral, al lado de la Fiscalía 3, la de adelante es la laboral y atrás está la Fiscalía 3, pero seguimos regándola toda la manzana del centro es nuestra. Bien. Bueno, gracias Lucas. Bueno, vamos a otra pausa mañana, ya venimos, tenemos mucho más para compartir.